Bienvenidos otra vez. Estamos ahora con el ex procurador anticorrupción César Azabache para seguir hablando de estos temas que también le interesan a usted porque es el tema del día, en verdad. ¿Qué tal la conversación con Luis Taí, César? ¿Cómo la viste? Mira, Maite, en general, Luis, que es alguien a quien respeto y conozco mucho, es una voz que testifica sobre lo que fue el proceso de transición, ¿no? Y creo que en un resumen de su propio comentario, la transición tuvo mucho de una ideación inacabada. Está por algún lado de la transición el proceso de regionalización, que colapsa en esta especie de expansión de transferencia de gasto sin soporte técnico. Durante el régimen de Toledo, cuando en el referéndum se cayó el modelo de transición y se convirtió en una especie de confirmación de provincias, de los departamentos convertidos en regiones, está el ideario anticorrupción, en el que tomamos parte, que desemboca en un Toledo que pide como soborno para la CIRSA 30 millones de dólares, cantidad que correspondía al soborno más alto que encontramos en los años 90. Es la misma cantidad de dinero que recabó Montesinos por la compra de los MiG, 30 millones. Entonces, la coincidencia simbólica de la cifra creo que da cuenta del tamaño del fraude, ¿no? El presidente que desplegó la transición, que comenzó con Paniagua, cobrando la misma cantidad de dinero que había percibido Montesinos en el caso más importante de corrupción de los 90. Agreguemos a eso el enorme saldo de desigualdad que produjo a partir de la transición este crecimiento sin institucionalidad y sin impacto social. Agreguemos el modo en que se depredó el sistema de representación hasta el momento que explota la crisis del 16, y creo que de muchas maneras la memoria de estos 22 años a lo que conduce es a profundas desilusiones de las que como país debemos recuperarnos, ¿no? Tener ahora a Toledo, el presidente del 2001, el emblema de la marcha de los cuatro suyos, en prisión, en el mismo centro penitenciario en el que está Alberto Fujimori, el emblema del régimen de los 90, creo que describe con suficiencia cuán poco hemos avanzado en términos institucionales, ¿no? Y el mal llamado presidente del Bicentenario, ¿no? El señor Castillo. Y el señor Castillo, hace poco Alberto Vergara publicó un artículo en el que ponía la foto de los tres para mostrar de qué manera tres diferentes aproximaciones a formas de populismo, de derecha, de centro y de izquierda, habían desembocado o han desembocado en fracasos semejantes, ¿no? De modo que, de varias maneras, creo que la pregunta que produce este ciclo, más allá de la enorme atracción que produce tener otro presidente en prisión de nuevo, estriba en fijar cuál es la ruta de salida, si es que podemos construirla, de 22 años de paralización en lo institucional o de retroceso en lo institucional, ¿no? Pero en esos 22 años también ha habido un agente externo muy influyente y es Odebrecht, porque Odebrecht no solamente afectó a Toledo, afectó a Alan García, Humala. Humala. ¿Por qué el efecto de Odebrecht? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es el mejor producto, el peor eventualmente exportación del Brasil? Bueno, Odebrecht tiene, sí, en efecto, una singularidad muy especial, ¿no? Recordemos que las revelaciones originales, que se han expandido, digamos, de una manera astronómica desde esa fecha, las de diciembre del 16, se hicieron en los Estados Unidos, ¿no? O sea, Odebrecht llegó a tener tal dimensión que desafió los controles del sistema financiero americano. La caída de Odebrecht tiene de muchas maneras la historia de la caída de las grandes organizaciones que se basan en crímenes. Las organizaciones que se basan en crímenes siempre se sostienen en la medida en que sean relativamente invisibles, pero la acumulación y el crecimiento les hace convertirse en el centro de la actividad exterior, de la actividad pública, y ese es el momento en el que caen. Caen los corruptos individuales cuando empiezan a aspirar a tener cargos políticos y entonces se ponen bajo los reflectores.
caen las organizaciones financieras criminales cuando deciden empezar a acumular riquezas fuera de su entorno de origen. Montesinos cayó cuando trató de tener negocios corruptos con un traficante de armas jordano y produjo una crisis entre las tres agencias de seguridad americanas, DEA, CIA y FBI. De varias maneras, Odebrecht cae cuando intenta comprarse un banco. Se lo llegó a comprar, hacerlo operar en la zona de los paraísos fiscales del Caribe e ingresar a las finanzas en los Estados Unidos. Hay un punto en que las mafias caen y ese es el punto en el que rebasan su capacidad de mantenerse ocultas. Ahora, claro, el Perú es un país muy particular en América del Sur, ¿verdad? Es el único país que tiene una tasa de informalidad que ya llega al 80%. O un poco más, ¿no? Y rebasando, y niveles de deterioro de la representación, de la calidad de la representación propiamente dicha, inéditos, ¿no? Entonces es como si estuviéramos navegando en el vacío. Una organización con la potencia de Odebrecht, que además hay que decirlo, fuera de ser corrupta, daba un buen servicio, ¿verdad? Claro, que esa es la paradoja, ¿no? Porque... Yo diría más bien que esa es la combinación demoledora, la que le permite instalarse en la forma que se instaló. Odebrecht, además, en mi impresión, desarrolló una manera muy particular de estructurar sus negocios perversos, ¿no? Odebrecht sobornaba a largo plazo. Una parte de las transferencias que se han denunciado en el caso de Toledo, por ejemplo, no se entregan siendo Toledo presidente, se entregan, la mayor parte, repito, cuando Toledo empieza a dejar el cargo, cuando ya no tiene posición de gobierno. La información que ha reunido la Procuraduría y la Fiscalía muestra, además, que Odebrecht no solo soborna, sino que sobornaba y le ofrecía a sus clientes manejar el dinero que les entregaba. Entonces, Odebrecht tiene una maquinaria, tuvo una maquinaria impresionante, criminal, quiero decir, impresionante, enfrentada a un país sin resistencias institucionales, sin capacidad de inversión, sin cuadros técnicos de desarrollo, ¿no? Desde mi punto de vista, el momento culminante en la expansión de Odebrecht, que se mantuvo oculto por todo este tiempo, ¿verdad? Hasta el 16 de diciembre, se produjo cuando el gobierno aceptó que las grandes inversiones de este tipo se hicieran sin ingeniería final, es decir, sin saber al final del día cuánto iba a costar una obra, que es lo que Luis contaba hace poco, ¿no? Por eso se multiplicaban en adendas, porque no se había fijado desde el principio cuál era la ingeniería final, el acabado final. Preguntémonos en qué país del mundo un Estado contrata a una empresa para hacer una mega carretera sin saber cuánto le va a costar. Bueno, ese abrir la puerta es algo que Odebrecht logró en el Perú, probablemente con mayor potencia, de hecho con mayor potencia que en toda la región, y eso explica el modo en que entró a controlar el sistema de proyectos y obras y luego la política. Son dos capítulos que se combinan en esta historia, ¿no? Ahora, son situaciones excepcionales porque Odebrecht se generó, con el detalle que tú has mencionado, como una organización criminal con mucha sofisticación. ¿Tú crees que eventualmente el Perú es pasible de volver a caer en manos de algo como Odebrecht en el futuro que viene, o todo lo que está pasando, ver a estos expresidentes en prisión, sabiendo ya más o menos cómo se mueven estas organizaciones criminales, ¿habría posibilidad de que volvamos a repetir esta historia? No me digas que sí porque me deprimo. Pero... Te iba a decir justamente que no querría contestar desde la desesperanza, ¿no? Pero para regresar a este ciclo de mirada hacia atrás, nos hemos pasado el fin de día viendo retrospectivas. En el 2000 creíamos que la derrota de la organización de Montesinos representaba el inicio de un aprendizaje irreversible. Estábamos seguros en esta ideación anticorrupción de la que tomé parte, de modo que esto viene con mucha carga autocrítica, no tenía vuelta para atrás y estábamos incubando solo el traslado de una mafia monopólica por otra oligopólica. Creo que lo que hemos aprendido sí en esta materia es que las mafias se reemplazan, cambian de forma, se trasladan, se mueven de sector. Mira cómo la caída de Odebrecht y del sistema de corrupción, pienso ahora en el caso entero del Club de la Construcción,
produjo claramente durante el gobierno de Castillo un reemplazo de camarillas por otras que venían de pequeños contratos, gobiernos regionales, municipalidades distritales y provinciales que llegan a Palacio de Gobierno, ¿no? Los $20.000 en el baño de Pacheco son quizá la señal más dura de esa especie de reemplazo hacia factores de corrupción que venían estableciéndose por debajo del radar. No olvides, Maite, que cuando se produjo en este país la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos en el 19, bueno, pues el discurso alrededor de esa ley seguía alrededor de Odebrecht, seguía alrededor de las grandes constructoras. Y no veíamos qué había en la casa. Y no veíamos qué estaba habiendo en la casa, qué se estaba macerando en el país, tal que aparece en el caso de el tráfico de brevetes en Huancayo, los Pacheco, ¿verdad? Los sellos en la casa de la hija sobrina del presidente, estos pequeños casos de robo que no, por ser pequeños, dejan de ser igual de graves, robo digo por decir corrupción, ¿no? Entonces, de varias maneras, creo que lo único que hemos aprendido hasta ahora es que la corrupción se traslada, es acuosa, es líquida, se mueve en los espacios que dejamos vacíos. Y en un país con una tasa de 80 o más de informalidad, los espacios que dejamos vacíos siguen siendo enormes, ¿no? ¿Tú también crees, como decía el señor Taiz, como decía Luis Taiz, que el gran problema también tiene que ver con partidos políticos que son eminentemente caudillistas, en donde la figura del líder histórico, fundador, dueño del partido es todo, y de alguna manera arrastra a eventuales personas honestas y con la mejor voluntad del mundo de cambiar al declive? Porque seguramente debe haber gente muy interesada en entrar, pero que es apabullada por estas situaciones. Debo ser sincero, yo creo que nuestro problema dejó hace mucho de ser el de los partidos dirigidos por caudillos, ¿no? Creo que lo fue en todos los 80, creo que podríamos quizá caracterizar el fujimorismo de los 90 como una organización basada en un caudillo. Creo que el problema es el de las franquicias ahora, ¿no? En este momento los partidos, digamos, no corresponden a la definición de un partido en forma. Eso lo decía Mauricio Zabaleta en algún texto. De varias maneras, un partido se supone que ofrece a sus militantes una infraestructura, cierta capacidad de gestión y un ideario que simplifica la respuesta a las preguntas sobre la cosa pública. En este momento las organizaciones que tenemos, él les llamaba coaliciones de independientes, lo único que ofrecen son aglomeraciones para postulaciones de corto plazo, una a la vez, una altísima rotación y un procedimiento no formalizado de elección de cuadros que combina, entre otras cosas, los cupos para el financiamiento de campañas. Entonces, eso no son partidos. Es sin duda la forma que ha adquirido nuestra política. Alrededor de ella se están empezando a formar, también hay que mirarlo del otro lado, no partidos, pero sí pequeñas burocracias de expertos muy bien intencionados que están circulando entre gobiernos locales y regionales. Lo que le falta a eso es institucionalidad, previsibilidad, transparencia en gestión pública y lo que creo que es muy importante, redescubrir las visiones aglomerativas de lo público como Estado, de modo que podamos empezar a sentirnos ciudadanas y ciudadanos y controlar ese desplazamiento, ¿no? Yendo al tema más penal, la situación del expresidente Toledo, él tiene incentivos para empezar a generar, digamos, delaciones. Si bien es cierto, eso no lo va a beneficiar, como decía el señor Taiz, por su propia, digamos, moral interna, seguramente va a decir cosas que podría de alguna manera perjudicar a algunos. ¿Tú crees que lo que el señor Toledo diga va a reconfigurar el mapa político del Perú o no, o sea, más del proceso al estilo de lo que hemos visto en estos anteriores casos? Una de las cosas más importantes que he dicho en el último tiempo es que la oficina y la casa de Camacho se compraron con dinero que ganó su suegra como víctima del Holocausto, ¿no? Así es. Y eso es mentira. Así decía. Yo no tengo ninguna expectativa de lo que Toledo pueda o no decir. Me sorprende esa idea que circula, que Toledo pueda hacer grandes delaciones.
Expectativas no tengo. Sería muy bueno que cuente la verdad, porque la verdad siempre constituye un factor La verdad importante. libera. La verdad nos hará libres, ¿no? Así es. Pero de varias maneras influye en la conformación de nuestra memoria. Pero no sé si alguien como Toledo, después de la historia de Fernenburg, recibiendo donaciones que nunca recibió, pueda decirnos algo que contribuya a la formación de nuestra memoria colectiva. Lo que veo, en todo caso, lo que he visto este fin de semana, ha sido un desplazamiento pro victimación con algo que ni siquiera es una ideación, con algo que ya es una narrativa estrictamente falsa, que es el Toledo indefenso, víctima de un Estado abusivo, ¿no? Creo que en lo que sigue va a haber problemas legales que discutir, sin duda. Toledo está extraditado por uno de los dos principales casos que tiene, no por el de Coteva, casa y oficina, sino por el de Odebrecht, origen de los fondos que movía. Creo que el caso de la Fiscalía es muy sólido. Este es el caso en el que la Fiscalía, con más éxito, ha roto su dependencia de las contribuciones o delaciones de Odebrecht. Aquí tiene el testimonio de Maiman y la carpeta de documentos que ha aportado Maiman antes incluso que Odebrecht termine de hacer sus revelaciones. Entonces, ¿eso quiere decir que el expresidente se quedará y tengo la impresión que es en este caso, ahí pasará sus últimos días? en el caso de fondo, creo que, Maite, creo que no hay nada que discutir. Creo que es solo el transcurso del tiempo para que la acusación llegue hasta juicio y se le condene. Va a haber detalles, sí. La relación entre los dos casos es difícil en términos legales y es posible que la solución a ese dilema sea muy compleja. La cuestión sobre la sobreposición de un proceso de pérdida de dominio respecto a bienes que están directamente conectados con un proceso en marcha va a tener que ser discutida, producirá decisiones, pero en el fondo los casos sobre sobornos vinculados a Odebrecht no tienen dentro ningún debate que sea concluyente en términos institucionales. Son casos muy bien formados. Estoy pensando en el caso de Villarán y estoy pensando en el caso Toledo. Las discusiones fuertes en términos institucionales están en los casos de financiamiento de Odebrecht a la política, Humala, Keiko Fujimori, que son los que van a tener impacto sobre toda la cartera de casos sobre financiamiento a la política de tiempos de Odebrecht que la Fiscalía todavía tiene pendiente. Claro, ¿no? va a tener que valorar. Ahora, este es un caso único en el mundo. ¿Es así? ¿No hay ningún otro país que tenga a este número de exmandatarios en prisión? ¿O según tu experiencia? Por el número, ¿no? Pero claro, de nuevo, ¿cuántos países en el mundo fuera de África Central tienen tasas de informalidad qué pena por encima los del africanos. 80%? Sí, o por nosotros. Por nosotros no se permite. Mirarlo, pero claro, países sin esquemas de resistencia institucional fuertes se ven expuestos a caricaturizar tendencias que son globales, ¿verdad? La crisis de representación no es solo nuestra, posiblemente la vivimos con una intensidad particular, pero ¿hace cuánto tiempo en los Estados Unidos partidarios de Trump quisieron tomar el Capitolio? Es una cuestión inédita, ¿verdad? Francia, el país que más protegió a sus presidentes, viene rondando en la cuestión de las responsabilidades presidenciales desde tiempos de Mitterrand, ¿no? A Chirac tuvieron que esperarlo 12 años para poder llevar a juicio. Sarkozy ha sido condenado también. Y la regla de protecciones presidenciales en Francia fue abrogada en la Constitución. Actual presidente del Brasil, Lula, también. Y de hecho el presidente Toledo se compara, pero evidentemente no tiene nada que hacer una cosa con otra. Sí, por eso digo, en general la institución presidencial, que de una u otra manera es una derivada de la representación. O sea, no nos olvidemos que los parlamentos existen en el mundo desde tiempos de la monarquía absoluta, ¿no? O sea, los parlamentos comienzan planteándose el dilema entre el ciudadano y el rey, en pleno absolutismo. La presidencia de la República tiene tanto tiempo en el mundo como los Estados Unidos, 1787. Es una institución joven, joven en términos históricos, y una institución que se constituye alrededor de la solidez de la representación. Cuando la representación entra en crisis, no la democracia, la representación, la presidencia se deteriora. Y eso está pasando en todo el planeta. Lo que ocurre es que, de nuevo, con el 80% como tasa de informalidad y con el nivel de deterioro, la intensidad del deterioro de la representación en el Perú, nosotros vemos una muestra particularmente seria. Como para cerrar y como colofón, ¿qué va a dejar el caso de Toledo? O sea, vamos a poder decir que
algunos políticos más entrarán en prisión, quedarán excluidos del mundo político. ¿Cuál es el colofón de la historia de Toledo, o sea, como partido político, líder, en declive, y bueno, ahora donde estás? Va a quedar ahí, o sea, seguramente pasará sus últimos días o lo que le resta de vida en prisión. Sí, mira, el caso de Toledo nos llega tarde, ¿no? Como todos los casos de extradición. La diferencia con el de Alberto Fujimori fue que el de Alberto Fujimori provocó un debate que sigue abierto sobre las reglas de responsabilidad de los presidentes de la República en graves violaciones a los derechos humanos. Un dilema moral sumamente intenso que hizo que el caso estuviera siempre vivo. El de Toledo, insisto en decirlo, es un caso que desde mi punto de vista está cerrado. De modo que como proceso judicial en sí mismo no va a dejar más que el recuerdo de lo que representa tener un tercer mandatario sentado en tribunales, cuarto o quinto, según cómo hagamos la cuenta. Creo que en términos de construcción de nuestra memoria colectiva es donde más va a dejarnos esta historia, porque, insisto en decirlo, Toledo es la muestra de todo lo que no fuimos capaces de ver y prever en una transición que hay que decirlo. Una transición. Una transición que fue una ideación en campos tan serios como la lucha anticorrupción, la descentralización. Ya la última para la cerrar. ¿Y qué va a pasar con la señora Elian Carr? Así cortito. Esa es una gran pregunta. La señora Elian Carr tiene su pasaporte en sus manos. No ha venido al Perú con el señor Toledo. De modo que dependerá de las artes de la Fiscalía norteamericana el poder contenerla en los Estados Unidos, porque el proceso de extradición contra ella, según entiendo, viene mucho más retrasado. Entonces, el destino final de la señora Elian Carr es una incógnita por resolver. Y esperemos que las autoridades americanas puedan abordarlo con toda la transparencia que necesitamos. Estupendo. Mil gracias, César, por haber estado con nosotros. Reflexiones muy interesantes, han mezclado lo político con lo penal, en fin. Yo creo que hemos, como siempre digo, dado una vuelta a la tuerca, que es la idea de este programa. Bueno, ha estado con nosotros César Azabache, ex procurador anticorrupción. Y ustedes no se vayan porque volvemos con otro tema de actualidad. ¿Qué está pasando en Puno? Mañana